Aleluya, vamos. Osana a Dios Santísimo.
Y a las potestades los exhibiste, mi Dios. Oh, porque los echaste fuera, amado Dios, y los has vencido en la cruz del Calvario. Oh, Jesús, tuyo es el reino, tuyo, Señor, es el poder, la gloria por los siglos. Y mi Dios, nos hemos reunido en este lugar. Amado Padre eterno, yo vengo delante de ti, mi Jesús, juntos, Señor, con este grupo tan hermoso, Señor, de adoradores, Señor, que nos hemos reunido en este lugar. Vamos buscando tu rostro. Venimos buscando, mi Dios, tu rostro. Muéstrate, Señor. Muéstrate, Señor.
a nosotros. Yo sé que no somos dignos, Señor, ni siquiera de ser escuchados. Pero sabemos, Señor, que por tu sangre ahora somos llamados justos. No por mis obras, sino por tu obra en la cruz. Hemos sido justificados por la fe. Y nos has dado otra oportunidad. Y aquí estamos, mi Dios. Aleluya. Con tus ojos cerrados. Dios quiere hacer algo. Dios quiere hacer algo. Y a pesar que se nos ha limitado en cuanto al volumen, eso el Señor no lo detiene. Nosotros nos gozamos como quiera. Y Dios ya está haciendo algo hermoso. Y yo te garantizo, esa presencia tan hermosa que está inundando este lugar se va a transmitir para allá. Y yo lo voy a ver. Y yo escucharé el testimonio. Ahí en tu lugar. ¿Qué te parece si adoramos al Señor con todo nuestro corazón? Cuando veo tu grandeza, reconozco que eres Dios. Al estar en tu presencia, puedo oír tu corazón.
y venir delante de ti, sentir tu abrazo, sentir tu beso, Señor. Gracias. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz. Grande es Dios, cántale mañana, es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, grande y maravilloso. Día a día Él está. Día a día Él está. El cielo está, el principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad de Dios,
hablando un poco acerca de el cómo Dios quiere que caminemos y no detengamos. Estuvimos hablando acerca de los muros de Jericó, de la importancia del pueblo haberse mantenido. Dios quiere que tú y yo nos mantengamos firmes y que sigamos caminando, sigamos avanzando sin importar. A partir de esa semana, esta semana fue una semana donde nosotros personalmente como familia vimos la mano de misericordia, de poder de Dios sobre nuestra familia. Y yo sé que lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir viendo, pero es necesario creer. Amén. Y es necesario caminar, no nada más en fe, pero tenemos que caminar alineados de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Yo en esta mañana quisiera hablar un poco acerca de la importancia de conocer el plan de Dios. Dios tiene un plan para ti y para mí. No es una simple coincidencia el que estemos en este lugar. No es una coincidencia que yo conociera a Silvia en el parque Garner State Park cuando se había caído al río y estaba toda mojada, y aproveché yo esa oportunidad para ponerme a platicar con ella. No fue una coincidencia, fue una diosidencia, porque estaba en el plan de Dios. Amén. Yo no sabía, ni ella tampoco, y mira, aquí estamos casi 30 años después, en un lugar donde yo jamás me hubiera imaginado que íbamos a estar, haciendo algo que jamás hubiera cruzado mi mente. Pero sin embargo, el plan de Dios, cuando tú lo permites y caminas en él, llega a un punto donde se convierte en el propósito específico de lo que Dios tiene para tu vida. El plan de Dios es una cosa, pero el propósito específico es otra cosa diferente. Van de la mano. El plan de Dios está desde el principio del tiempo, pero es necesario que el propósito específico de Dios para tu vida se cumpla. Pero para eso, tú y yo tenemos que poner de nuestra parte. Vamos a leer en el libro de Isaías, vamos a ir en el capítulo 45, pero vamos a leer de la nueva versión internacional en esta mañana. Isaías 45, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice la palabra: así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por nombre. Amén. Hablemos un poco de Ciro. Ciro era el rey de Persia. Ciro fue la persona que Dios utilizó para traer a los cautivos, haberlos liberado y permitir que regresaran de nuevo a la tierra de la promesa. Pero esto que tú y yo estamos leyendo en el libro de Isaías, en el capítulo 45 que acabamos de mencionar ahora, esto tuvo lugar, esta palabra tuvo lugar casi 200 años antes de que Ciro siquiera comenzara y fuese cumplida. 200 años antes del cumplimiento de la palabra, esta profecía fue dada, esta fue escrita. De ahí vemos cómo
Ciro aparece en la fotografía sin él saber lo que él estaba haciendo. Él viene a cumplir la palabra de lo que Dios había determinado, y él viene a ser la persona, la herramienta que Dios utiliza para traer libertad a su pueblo, y aún mayor, restaurar la ciudad, restaurar el templo. Inclusive él ayudó financieramente a que el templo fuera reconstruido. ¿Ustedes creen que él sabía lo que él estaba haciendo? No. Pero 200 años antes había sido determinado el plan de Dios, escrito por Isaías, y después se viene a ver el cumplimiento de un propósito específico para la vida de Ciro. Dios bendijo y cumplió cada parte de la promesa, y ahorita lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Pero de la misma manera en que Dios levanta, Ciro ni siquiera le conocía. Él estaba haciendo algo que verdaderamente ni él sabía que estaba cumpliendo una profecía tan importante y estaba siendo de tanta bendición. Él reinó por 200 años sobre Persia. Y Persia fue tan grande, el imperio persa fue tan grande que llegó a ser el más grande de su tiempo. Él fue el que finalmente venció a la poderosa Babilonia, ciudad fortificada y temible porque nadie podía penetrarla. Pero Dios le dio a él la forma de poder, dice la Biblia que él le dio la inteligencia de poderlo hacer, y desvió el río, el Éufrates, para poder que el ejército pasara en seco y así haber vencido a la ciudad, haberla podido conquistar. Pero vamos a leer un poquito lo que acabamos de hablar ahorita. El propósito específico de Dios para su vida era precisamente liberar a Israel, permitir que regresaran al pueblo, a la tierra prometida. Pero en el versículo 1 me llama mucho la atención que dice, así dice el Señor a Ciro, su ungido. ¿A quién más dice la Biblia como ungido? Jesús. Cuando le está llamando por su nombre y le menciona como su ungido, ¿por qué es su ungido? Su ungido porque había un plan específico, había una tarea que era exclusivamente para él, que encontraría su cumplimiento, como lo mencionamos, todos estos años después. Ahora, esa promesa de Dios hacia él ha sido encomendada y él la cumple, porque dice, toma, en el versículo, parte del versículo 1 todavía dice, a quien tomó de su mano, Dios le tomó de su mano derecha. ¿Qué habla el tomarle de su mano derecha? Es la guianza de Dios. Dice, para someter a su dominio las naciones. Eso está hablando de la protección divina de Dios. De ahí dice, despojar de su armadura a los reyes. Eso está hablando de desarmar a los enemigos. En la Reina Valera dice, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. El desatar lomos de reyes, cuando las personas iban a la batalla, el ejército iba a la batalla, dice que se ceñían los lomos. Y en la Reina Valera dice, para desatar los lomos, o sea que ¿qué? Desarmarlos, quitarles sus armas y inoperarlos. De
Y ahí dice, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. En la Reina Valera me gusta también como dice, porque dice, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cierran. Lo que Dios abre, nadie lo cierra. Amén. En el versículo 2 dice, marcharé al frente de ti y allanaré montañas. Eso quiere decir, facilitará la conquista. En la otra versión, en el versículo 2 dice, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos. Eso es allanar. Él iba, de alguna manera, a facilitar las conquistas. ¿Por qué? Porque le había prometido a él que él sería el gobernante más grande de su tiempo. Dice, haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Eso es destrucción de fortalezas. Cuando tú y yo hablamos de destruir todo lo que se ponga en contra de nosotros, puertas de bronce y cerrojos de hierro, son materiales difíciles de destruir. Pero él va delante de Ciro. Dice, por eso le dice en el versículo 2, marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. Y a él, de ahí iba él a destruir las puertas y cortaría los cerrojos de hierro. Ese es el plan específico para un propósito específico para la vida de él. Ahora, es exactamente lo mismo que Dios quiere para ti y para mí. ¿Por qué? Porque Él nos ha preparado. Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Él sabía que tú y yo íbamos a estar en este lugar y iba a depositar tareas, iba a depositar propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Yo conocí a Alberto 16 años atrás. Éramos moto buddies, porque yo le enseñaba la moto mía y él me traía la de él. Y lo conocíamos y era el Betillo. ¿Ustedes creen que yo sabía hace 16, 17 años atrás que él iba a estar aquí colaborando con esto, con la obra de Dios? No. Pero había un propósito específico en la vida de Alberto que Dios quería cumplir y lo que le falta por cumplir. Y así es en la vida de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. There's a purpose in Allison's life for being here. We don't know what it is, but he does. It's not a coincidence that you're here. No es una coincidencia. Pero tú y yo tenemos que aprender a estar atentos a lo que Dios quiere hacer a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si tú y yo no estamos atentos, vamos a estar desperdiciando nuestro tiempo. Vamos a leer rápidamente el libro de Jeremías, porque ya vimos la promesa de Dios para Ciro. Pero ahora vamos a ver qué dice Jeremías acerca de el cumplimiento de esa promesa. Cuando vamos a Jeremías, capítulo 51, creo que ese no estaba, Alberto, perdón. Ese no estaba, sí, pero lo voy a leer yo. Está en Jeremías 51, si lo puede abrir conmigo. Vamos a leer en el versículo 30. Jeremías 51, 30 dice, dejaron de combatir los guerreros de Babilonia, se escondieron en las fortalezas, sus fuerzas se agotaron, se volvieron como mujeres, sus moradas fueron incendiadas y destrozados sus cerrojos. A ver, yo no sé cómo serían las mujeres de antes, pero yo sé que las mujeres de hoy son bien fuertes. Aquí tenemos un cuarto con varias de ellas y son mujeres determinadas, pero aquí está hablando que se les acabaron la fuerza a los poderosos guerreros de Babilonia. Vemos el cumplimiento de lo que Isaías había mencionado en el capítulo 45. Ahora vamos rápidamente al libro de Daniel, capítulo 5 y versículo 6.
Vamos a ver lo que la Biblia nos explica y nos dice a través de otros diferentes profetas en diferentes partes de la Biblia. El 5:6 dice: el rostro le palideció del susto. Está hablando del rey Belsasar. Las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Le entró el miedo. Y en el versículo 30 del mismo capítulo 5 de Daniel, dice: esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. El cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, hay cumplimiento de lo que Él está dando, de su palabra, de la profecía que Él está dando. Dios tiene propósitos específicos para ti y para mí. A veces no encontramos el propósito de Dios para nosotros. Es que yo no canto, yo no toco. Yo veo cómo tocan ellos y yo quisiera también tocar. Y la verdad yo también quisiera tocar. Pero el propósito de Dios, la tarea que Dios ha depositado en mi vida es diferente a la de Adrián. Es diferente a la de Ramón. Es diferente a la de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido diferentes personas y ha decidido ponerlos como parte de un grupo, de un equipo, de algo que Él está levantando, pero con un propósito específico. El propósito de San Antonio Casa de Alabanza como congregación es precisamente el buscar de Dios, adorando de Dios, pero haciendo discípulos, levantando líderes. Aquí no venimos para estar nada más como si fuera un club social. Y esa es la razón que muchas veces la gente se incomoda. ¿Por qué? Porque como que nosotros somos los que queremos escoger lo que vamos a hacer. Pero no es así, porque el que determina los propósitos y los planes es Dios. No es la hermana Lucha la que va a venir a decirle a alguno de ustedes el propósito de Dios. Ella puede venir a dar una palabra de sabiduría. Yo no lo puedo hacer. Podemos dar un consejo, pero el que verdaderamente ha trazado un plan para que el propósito en tu vida se cumpla es Dios. Porque si yo lo digo, no se va a cumplir, no tendrá cumplimiento, porque no es palabra de hombre lo que queremos escuchar. Es palabra de Dios. Si enfocamos nuestra vida en nuestras propias expectativas, jamás podemos ver el plan de Dios para nosotros, porque es nuestro interés el que está en juego, y no el obedecer a Dios con lo que Dios está haciendo con nosotros. Vamos rápidamente a Proverbios, el capítulo 16, en el versículo 9. Proverbios 16, 9 dice, todavía estamos en la misma versión, dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Yo puedo determinar en mi corazón el que, ¿sabes qué? No, yo voy a venir a la iglesia, pero yo voy a estar tranquilito, yo voy a saludar, voy a ser el que saluda a todo el mundo. Estoy haciendo algo para el Señor, pero ¿será eso lo que Dios tiene para mí? Hay un tiempo para todo. Hay tiempo, la palabra misma lo dice, hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de hablar, de callar, de sembrar, de cosechar. Tiempo de Dios. Pero una cosa es que yo me esconda detrás de una actividad y no obedezca a Dios cuando yo sé lo que Dios está pidiendo de mí. Voy a tratar de explicar un poquito más claro, porque de repente se como que se me trabó la lengua, ¿no? Pero a veces me voy a ocupar de hacer algo, lo voy a hacer más fácil. Esta silla
Esta silla fue fabricada para un propósito. Y eso es para que yo me siente. Yo puedo subir el pie así, puede ser para que me abroche los zapatos. Me puedo parar, tocar el techo. Puedo agarrar esta tableta y ponerla ahí. La silla está ocupada, pero ¿está cumpliendo el propósito para lo cual fue creada? No. Se puede quedar la silla ocupada el resto del tiempo si yo dejo algo encima de la silla, pero jamás llegará a cumplir el propósito para el cual fue creada. Pues muchas veces nos ocupamos en actividades que tienen que ver con la creación, pero no conocemos al Creador, porque hemos enfocado nuestra atención en algo que nos da cierta comodidad. Y en lugar de caminar hacia donde sabemos que Dios quiere que caminemos, muchas veces por temor, por duda, quizás por comodidad, quizás porque no nos queremos comprometer. Porque el compromiso quiere decir que tengo que dejar ciertas cosas. Y yo estoy contento con lo que yo tengo. Si comprometerme quiere decir que tengo que soltar algunas de las cosas que yo tengo aquí, mejor no me comprometo. Mejor estoy aquí tranquilito, estoy haciendo algo. El problema es que estoy perdiendo mi tiempo y estoy dejando de caminar hacia el propósito de Dios. El rey Ciro cumplió la promesa que Dios había hablado, esa profecía que había dado hacía 200 años atrás. Y él recibió la bendición de haber obedecido y de haber liberado el pueblo de Israel. Fue uno de los reyes que más bendijo al pueblo de Dios. Gracias a él regresaron. Fueron nuevamente los cautivos, fueron liberados y regresaron. El salmista dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Y es un canto que hasta cantábamos. Seremos como los que sueñan. Dice, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Y ya no me acuerdo qué más dice, ¿verdad? Porque un canto que cantábamos así un tiempal. Y diré lo que ha hecho Jehová. Sí se lo sabe. Un día vamos a tener una noche de aficionados, así que prepárense. Pero eso es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, lo primero que viene a nosotros es Dios. La voluntad de Dios para mí es que yo le conozca más. La voluntad de Dios para mí es que yo ame a mis hermanos, que respete a mi mujer y a mis hijos. La voluntad de Dios para mi vida es que yo sea el sacerdote de mi hogar, el proveedor de mi casa. La voluntad de Dios para mí es que yo camine dentro de su voluntad y respete sus mandamientos. Que sea como Él, como Jesús. Que cada día me parezca más a Jesús. Menos como yo y más como Él. Dios está en control, no nada más en los momentos de paz y donde todo está bien. Él está con nosotros en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, es cuando Él más se manifiesta. Yo he aprendido a orar con mayor efectividad cuando estoy pasando por momentos difíciles. Procuro siempre ser agradecido porque tengo tantas razones para hacerlo. Pero he sido más agradecido, somos más agradecidos cuando vemos la mano y el poder de Dios manifestándose. ¿Por qué? Porque lo sentimos cerca. Porque lo sentimos aquí con nosotros. Muchas veces provocamos la ira de Dios cuando conociendo
su voluntad y su plan para mi vida, caminamos en un sentido opuesto. Y ahí viene la prueba y decimos, pero es que yo no sé por qué. Sí sabemos por qué. Claro que sabemos por qué. Porque hemos provocado, estamos retando a Dios cuando sabemos la voluntad de Él y sin embargo decidimos hacer lo que nos da la gana. Esto es obediencia. Yo conozco algunas personas, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero, ay Señor, si no es tu voluntad que yo vaya y entre a ese bar con mis amigos, Señor, háblame. ¿Ustedes creen que le va a hablar? Ya le dijo. Él ya conoce el propósito de Dios para su vida. Él ya sabe lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Recuerdo cuando estábamos en una, hace ya tiempo, en una reunión de jóvenes, nos comentaban algo parecido. Era una, yo sé que no sucedió así, ¿verdad? Al menos espero que no haya sucedido así. Pero era un ejemplo que nos estaban poniendo de dos jovencitos, ¿verdad? Que decidieron tener una noche de caramelo, ¿verdad? Y se apartaron y se fueron. Y cuando estaban ya para comenzar, ¿verdad?, a hacer de las suyas, dijeron, ay Señor, si no es tu voluntad que estemos juntos en esta noche, deténnos. ¿Para qué nos engañamos? Si sabemos perfectamente bien lo que Dios está pidiendo de nosotros. Es la voluntad perfecta, plan de Dios y la voluntad de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. ¿Qué será lo que Dios quiere hacer con nosotros? Yo tengo una idea de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos tomados de la mano con Él. Ciro dice que Dios le tomó del brazo derecho y lo llevó. Caminó con Él y le fue abriendo paso. Y fue, dice, quitando los caminos torcidos, limpiando el terreno, rompiendo puertas, destruyendo cerrojos. Eran de hierro. Cuando tú y yo nos tomamos de la mano de Dios, no hay nada que nos detenga. El asunto es que muchas veces no queremos tomarnos de la mano de Dios y hacemos lo que decíamos de la silla. Aquí estoy bien, tranquilito. La comodidad. Ustedes saben que la comodidad nos tuye. Si nos quedamos mucho tiempo sentados, cuando nos levantemos no vamos a poder mover porque vamos a estar tullidos. La semana pasada hablábamos de caminar, camina. ¿Cuánto te falta? No importa que cada vuelta que des a Jericó sea como tu última vuelta, porque tarde que temprano lo va a hacer. No importa que estés en la tercera vuelta o en la cuarta. Al séptimo día podrás dar 7 vueltas. Y cuando termines de dar esas vueltas, vas a poder gritar para que esos muros sean derribados y vas a poder conquistar lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que Dios ha puesto delante de ti. La gloria a Dios. Pero a veces leemos la Biblia como que si fuera una historia, cuento. No. Estos hombres de los que la Biblia habla pisaron esta tierra y tuvieron debilidades y dudas y se cansaban como tú y como yo. Pero la diferencia es permitir que el poder y la manifestación de Dios sea real en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. No nos limitemos. No permitamos que lo que nos rodea venga a afectar
el plan de Dios. Porque es muy fácil caer muchas veces en el afán. Es muchas veces muy fácil el empezar a hacer dinero y quitar a Dios del primer lugar y dedicarnos única y exclusivamente a hacer dinero. Somos máquinas de hacer dinero. Tengamos cuidado de que no venga Dios, porque el propósito de Dios tiene que cumplirse. No vaya a ser que Él venga y te desconecte. Yo aprendí muchas cosas a la mala por no haber obedecido a Dios en el momento correcto. ¿Se cumplió? Sí. Pero fue necesario pasar por situaciones, por mi mala cabeza, y aprender cosas y situaciones a la mala. Hubiera sido muy fácil, más fácil, que Adrián y yo hubiéramos venido a los pies de Cristo cuando nos invitaron a la iglesia la primera vez, en lugar de habernos burlado. Pero parte de ese proceso que era necesario, que aprendiéramos ciertas cosas que aprendimos a través de lo que sucedió, Dios tuvo que utilizar una situación legal tan fuerte sobre la familia para poder que ahí sí soltamos todo y corrimos a los pies de Cristo. Pero es parte del propósito de Dios. Cumplimiento se va a dar. Y aunque muchas veces sabemos lo que Dios quiere, imagínate que pasaron 200 años para que lo que Isaías declaró se cumpliera. Y pasó, hasta por nombre lo mencionó a Ciro. Vino a utilizar a un rey persa para que él mismo fuese el que destruyera y conquistara Babilonia y permitiera que el pueblo de Dios fuese bendecido, restaurado, reconstruido. Pero el propósito de Dios se va a cumplir de una manera o de otra. Yo en esta mañana vamos a tener Santa Cena y vamos a tenerla unos minutos más. Y ya voy a comenzar a terminar. Vivimos en una sociedad que absorbe nuestra atención de mil maneras. Y vamos a estar viendo constantemente cosas que van a desviar nuestra atención. Vamos a oír, vamos a ver, vamos a pasar. Y hay tentaciones por todos lados. Cuestiones físicas, cuestiones materiales, ofertas de trabajo. No sé por qué lo estoy diciendo. Ofertas de trabajo que de alguna manera van a venir a estorbar lo que Dios está poniendo en la vida de ustedes. Y tenemos que ser muy inteligentes y muy sabios en la manera que estamos haciendo. Y esto lo había hablado con Alberto. Pero lo primero que él me dijo fue, si esta oferta de trabajo que va a venir, o que viene, o que está en la mesa, va a afectar mi servicio, mi relación con Dios, no la quiero. Eso me lo dijo él esta semana. Y eso es la actitud que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque muchas veces prostituimos lo que Dios nos ha dado por buscar nuestra propia comodidad, por buscar nuestro propio beneficio. Dios quiere que se cumpla ese propósito. El plan de Dios está ahí. Y ese plan de Dios nos está guiando
al propósito específico para nosotros. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Yo no lo sé. Pero tú sí lo sabes. Muchos de ustedes saben qué es lo que Dios quiere. Y si no lo sabes, este es el momento perfecto para preguntárselo a Él. Caminando con Él, buscando su presencia. La mejor forma de escuchar la voz de Dios es cuando estamos calladitos. Cuando le buscamos, pero damos oportunidad de que sea Él el que nos hable. Vamos a leer un versículo más y con esto termino. Yo quiero que leamos en el libro de Lucas. Si lo pudieras, no sé, este sí no va a estar ahí. Si lo pudieras. El libro de Lucas es importante, capítulo 10, y vamos a leer del 38 al 42. La importancia de escuchar, de estar donde Dios quiere que estemos, pero haciendo lo que Él esté. No caer en el ministerio de la silla, de estar en un lugar haciendo algo, pero no cumpliendo el propósito del diseño original de Dios para nosotros. Amén. Lucas 10, del 38 al 42, dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. ¿Quién ha oído eso anteriormente? Así que se acercó a Él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Pobrecita, ¿no? Dile que me ayude. ¿Y qué le dijo Jesús? Marta, Marta. Le contestó Jesús: estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará. La Reina Valera dice: Marta, Marta, estás afanada y turbada. ¿Por qué? Porque los afanes de la vida desvían nuestra atención. Marta quería agradar a Dios, quería agradar a Jesús. En ese momento lo tenía en su casa. El maestro estaba en su casa. Pero era tanto el afán de tener todo en orden y de atenderle. ¿Qué más necesitas, Jesús? No te lo estoy diciendo a ti, te me estoy quedando feo. No me ven feo. Es una piedrábola. Pero estaba perdiéndose de sentarse a escuchar al maestro por estar ocupada con los afanes. Y eso les pasa a todos, nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque le damos más importancia a otras cosas en lugar de verdaderamente sentarnos a escuchar al maestro. Voy a pedir si puede pasar Adrián, por favor, al piano. Y vamos a tener Santa Cena. Si alguien pudiese, por favor, decirle a Gaby si traen a los niños. Estamos a tiempo. Pero antes de participar de la cena del Señor en esta tarde ya, yo tenía esto fuertemente en mi corazón. Estuve leyendo acerca del rey Ciro y me gustó mucho ver cómo Dios utiliza muchas veces a los que menos imaginamos para hacer grandes cosas. Y ese rey, sin conocer a Dios, fue de gran bendición para el pueblo. Permitió que las promesas grandes sobre el pueblo de Dios fueran cumplidas. ¿Cuánto y más nosotros que sí le conocemos?
¿Cuánto y más nosotros que hemos dispuesto nuestra vida, nuestro corazón para agradarle y para caminar con Él? Que Él en esta mañana te dice a ti: Él está hablando, así como le habló a Ciro por su nombre, Él te habla por tu nombre a ti. Así dice el Señor, y pon tu nombre ahí. Es ungido, es ungida. A quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio a las naciones y despojar de su armadura a los reyes y a los que se han levantado contra ti, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas de todas esas puertas que se te han cerrado y que han venido a impedir que tú recibas bendición. Dios te dice: marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. Marcharé al frente de ti y enderezaré los lugares torcidos que han impedido que avances. Dios te dice: haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro que te han impedido caminar. Él te dice: te daré los tesoros de las tinieblas, de los que está escondido, lo que ha sido escondido, y las riquezas guardadas en lugares secretos te las voy a dar, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre y te dice Claudia, te dice Gaby, te dice María, te dice Alberto, te dice Ramón, te dice Norma, y a cada uno de nosotros nos llama por nuestro nombre. Lo único que tenemos que hacer es tomarnos de su brazo, permitir que el plan divino de Él sobre nuestra vida se pueda cumplir. Ese propósito específico para el cual tú has sido llamado y tú estás en este lugar. Que no es ninguna coincidencia que estés aquí en San Antonio. Que Dios te sacó de México, de Colombia, de donde nos haya traído a cada uno de nosotros. Quizás en esta mañana tú no ibas a venir, pero sabes que Dios tenía un plan diferente para ti. Y en esta mañana Él te quiere hablar por tu nombre y decirte: te voy a tomar de mi brazo y caminaré contigo y abriré brecha delante de ti y derribaré lo que se atraviese y lo que se levante en contra tuya. No tienes que buscar el cumplimiento del propósito específico de Dios para tu vida. Haz a un lado ese afán. Porque para poder escuchar la voz y entender el propósito de Dios para tu vida, es necesario sentarte con el Maestro. Ten paz. Deja a un lado todo lo que te está estorbando y dedica ese tiempo para venir delante de Él. Porque es necesario escuchar su voz para entender para poder obedecer. Yo en esta mañana te pregunto: ¿qué quiere Dios de ti? O aún mejor, ¿por qué no te lo preguntas tú mismo? ¿Por qué no se lo preguntas tú a Él? ¿Qué quieres de mí? God, what do you want from me? What do you want me to do? Voy a pedir que si se pongan de pie, nada más no se distraiga nadie, por favor. Vamos a prepararnos para tomar los elementos de la Santa Cena en esta mañana. Vamos a compartir este hermoso tiempo y concluir nuestro día tomando la Santa Cena.
Voy a pedir que Adrián toque algo en esta mañana. Vamos a pensar por un momento. Mientras recibimos los elementos, el pan y el vino.